Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos y bienvenidas, mis chicas, a la parte 2 de nuestro precioso diseño y tutorial de nuestra preciosa Mira de las guerreras K-pop. Mis chicas, esta es la parte 2, así que si no has visto la parte 1, te la dejo por aquí para que salga el videito como sugerencia, o también lo encuentras aquí en la descripción de este video. ¿Listo? El enlace. Ya tejimos en la parte 1 todo este cuerpo base, mire, ya lo tenemos completo, así que aquí en la parte 2 solamente vamos a trabajar el cabello, los accesorios y los últimos bordados y detalles para terminarla. Vamos a también, mis chicas, a trabajar el bordado del rostro, la expresión, sus pestañas, sus cejas, su boca. Todo esto lo vamos a hacer, mis chicas, en una transmisión en vivo. Así que cuando estés viendo este video ya está por allá en el canal, en las transmisiones en vivo, ese bordado, porque yo lo trabajo al mismo tiempo en que estoy grabando este tutorial. Así que ya debe estar por allá para que vayas y lo mires. Te lo recomiendo. Si crees que no es necesario, pues lo puedes hacer tú solita. Aquí, mis chicas, como pueden ver, ya avancé bastante. Dejamos en la parte 1 todas las piezas sin coser y ya las cosí. Aquí simplemente debemos coser los brazos, como te decía, unas 2 o 3 rondas debajo donde termina el bordo de la camisa. Lo cosí aquí a la camisa, cerré la abertura de la parte de arriba del brazo, la cerré. También cosí las orejitas como te indiqué, en la dirección donde está el hombro, o también guiándonos por 6 puntos después del ojito. También cosí la cabeza, mis chicas, coloqué el soporte interno, ya la cabeza está cosida y está fija. Todo esto yo te lo sugería si no lo sabes hacer, o si eres principiante y no sabes cómo coser los amigurumis. Allá en mi otro canal de Angélica Amigurumis les dejé un tutorial con otros diseños, pero puedes aprender a coser. Y, mis chicas, hicimos la nariz. La nariz va en donde terminan los ojitos, en la ronda donde terminan los ojos, en el medio de ellos, abarcando unos 3 o 2 puntos. Pasé varias veces la hebra y listo. Esa es la forma de hacer la nariz. Es muy sencilla. Solamente con la aguja lanera pasas rodeando esos, pasando varias veces por, abarcando 3 puntos en esa ronda. La pasé 3 veces, ahí se ven las 3 hebras y listo, ya quedó la nariz. Así que, mis chicas, este diseño va a quedar espectacular. Me encantan las botas como nos quedaron. Me encantó la faldita, muy coqueta, una minifalda súper linda con su cintura, su blusa, bueno, el cuerpo base que nos gustó tanto. Vamos a arrancar con el cabello, vamos a alistar el color rosa y estaremos tejiendo tiras de cabello. Bueno, mis chicas, para tejer el cabello debemos repetir las primeras rondas, las primeras 7 rondas que tejimos para la cabeza. Si las apuntaste en el tutorial parte 1, puedes revisarlo y tejer hasta la ronda 7. Si no, te las voy a decir a continuación, ¿vale? La ronda 1 es hacer 6 puntos en el anillo mágico, ¿ok? Para la ronda 2 hacemos aumento en todos los 6 puntos. En la ronda 3 hacemos la secuencia de un punto, un aumento, un punto, un aumento, repitiendo la secuencia hasta terminar con 18 puntos. La siguiente ronda, que sería la ronda 4, hacemos la secuencia de 2 puntos aumento, repitiendo hasta el final para que te queden 24 puntos en total. En la ronda 5 hacemos 3 puntos aumento y te quedan 30 puntos. En la ronda 6 hacemos 4 puntos aumento, te quedan 36 puntos, y en la ronda 7 haciendo 5 puntos aumento te quedan 42 puntos. Esto, mis chicas, es la base del cabello. Hasta ahí terminamos la base de donde van a ir saliendo todas las tiras de cabello. ¿Listo? Entonces vamos a realizar las tiras de la siguiente forma. Para las tiras de cabello, mis chicas, las vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a trabajar las tiras en media vareta, punto media vareta.
y vamos a hacer primero las de un lado del rostro y luego las de la parte de atrás de la cabeza y terminamos con las del otro lado del rostro. Comenzamos con una tira larguita que va a ser la que va suelta sobre el rostro y dos pequeñitas que son las que van a ir frente a la oreja, en la cima de la orejita. Y esta larga es la que vamos a repetir toda la parte de atrás hasta volver a llegar acá donde repetiremos esto como un espejo, dos de la orejita y una del rostro. ¿Listo? Vamos a hacerlo así. Vamos a trabajar. Primero vamos a iniciar con esta y esta tira tiene 30 cadenas al aire. 30 cadenas y te devuelves desde la segunda realizando 29 medias varetas. Cuando llegas a la base, siempre, mis chicas, vamos a saltar un punto. No en el siguiente, sino saltándonos uno en el otro, vamos a hacer el punto deslizado o punto raso para comenzar la siguiente tira. Aquí yo ya hice esta de 30 cadenas, luego hacemos dos de 14 cadenas, que son estas pequeñitas. Y ahora comencé la tira de 40 cadenas. Esta tira larga es la que vamos a hacer por muchas repeticiones por la parte de atrás. Y lo mismo, mis chicas, cuando lleguen a la base saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Y volvemos a iniciar contando 40 cadenas y devolviéndonos haciendo punto media vareta. Ya te indico cuántas tiras vamos a hacer de 40 cadenas. Luego vamos a trabajar, como te digo, las dos de la orejita del otro lado y esta de 30 cadenas que es la del rostro. Bueno, mis chicas, vamos a tejer en total 14 tiras de las 40 cadenas. ¿Listo? Así se ve. Ya teniendo aquí también las de adelante, luego de esas 14 tiras tejemos las dos de 14 cadenas y una de 30, así como hicimos al inicio, y nos queda un puntito solo. A mí me quedó un punto solo en la base, lo dejamos libre para que nos dé espacio en la frente, le abramos espacio para trabajar las cejas y el rostro. Vamos ahora, cuando ya tengas todas estas tiras y esta base, este cabello base, vamos a trabajar aparte las de las coletas o moñas, como le quieras llamar. Vamos a hacer dos exactamente iguales a unas que te voy a mostrar a continuación. Para la parte de las coletas, mis chicas, vamos a realizar 3 tiras de 45 cadenas. Realizas 45 cadenas y te devuelves haciendo 44 medias varetas. Y vuelves e inicias, así hasta tener 3. Cuando tengas las 3, realizas una tirita de cadenas de 25 cadenas. Dejamos una hebrita y con esto vamos a enrollar. Entonces enrollamos las 3 tiritas y con la tira de cadenas vamos a enrollarla por alrededor, así como haciendo, simulando como una moñita, una coleta, y con el hilo que dejamos cosemos acá para que no se suelten y también cosemos a la cabeza. Voy a mostrarte cómo quedó las tiras de cabello ubicadas en la cabeza con alfileres y, mis chicas, repiten esto para la segunda coleta, ¿no? Son dos, una a cada lado. Aquí tenemos ya el cabello ubicado sobre la cabecita. Esta coleta la cosemos aquí en la parte de arriba para que quede así. ¿Listo? Pero esta primera parte del cabello la vamos a ubicar así. Todas las tiras largas así por detrás. Yo lo tengo con alfileres para pegarlas. Ustedes las pueden coser. Y por aquí, mis chicas, las de 14 cadenas las colocamos sobre la orejita y sobre las tiras de atrás. Ahí puedes observar cómo las ubiqué. Por este lado así también. Y la larguita la ubiqué sobre el rostro. ¿Qué hice? Pues, mis chicas, como la tira normalmente es así, lo que hago para que me quede con esta onda hacia adentro, el cabello así hacia adentro, lo giré. Entonces la volteé y la voy a coser o a pegar volteada, listo, girada, para que quede la onda hacia adentro del cabello, del rostro así.
Me encantó. Entonces, mis chicas, hacemos esto con el cabello, cosemos esto, voy a coser esto y vamos a hacer la parte del accesorio que tiene sobre su hombro, la parte que tiene aquí en las botas y estaríamos haciendo también una tirita de cadenas para collar. Bueno, esas cositas son muy sencillas, vamos a tejerlas. Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Para el collar, mis chicas, yo solamente voy a hacerlo de negro. Con el hilo negro trabajé en total 15 cadenas acá y lo voy a ubicar en el cuello, listo, así rodeando el cuellito y escondo estas hebras. Es muy sencillo, es muy práctico, muy fácil. Vamos ahora a trabajar la parte de las rodilleras, mis chicas. Ustedes saben que yo conseguí el mismo tono del cabello en un hilo mucho más delgado. Este es un hilo crochet de 1 milímetro de grosor, así que quería que quedara esa pieza de la rodillera algo delgadito, no tan robusto o tan grueso igual al hilo que trabajo el amigurumi, porque se vería muy sobresaliente la pieza. Si logras conseguir un hilo más delgado, genial. Si no, lo puedes trabajar ese circulito o ese óvalo en foamy, en goma eva, en fieltro. O lo puedes trabajar a tu gusto también. Si te gusta así, lo puedes hacer con el mismo hilo del cabello. Aquí lo que voy a hacer es con una aguja mucho más delgada porque es un hilo más delgado. Entonces cambié de aguja y voy a trabajar con la número 2 milímetros. Y voy a tejer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la segunda comienzo a tejer 1 en punto bajo, 2, me toca despacio porque como vengo tanto tiempo trabajando con el otro hilo y la otra aguja, pues siempre adaptarnos, ¿cierto? Dura un ratico. 1, 2, 3 y 4, y en el último punto, en la última cadenita, tejo 3 puntos ahí en ese mismo lugar. 1, 2 y 3, y sigo trabajando por la parte baja de las cadenas. 1, pues escondiendo la hebra, 2, 3 y 4. No vamos a trabajar en rondas sino en filas, así que voy a subir con una cadena y giro. Y por este lado voy a saltarme el primer punto y en el siguiente hago un punto. Y luego tejo 2 puntos, 1 y 2. Y en esta curva vamos a tejer 3 aumentos, 1, 2 y me falta uno, 3 aumentos, y luego tejo 1, 2 puntos y me salto uno y en el último hago un punto. Hago una cadenita para que no se suelte. Voy a cortar la hebra con la que inicié, que ya la escondí dentro del tejido, y voy a cortar esta hebra también. Y listo, mis chicas, ya nos queda la parte de las rodillas. Debemos hacer 2 exactamente iguales, yo ya tengo la otra, y vamos a ubicarla sobre las rodillas. Vamos a tratar de que nos quede lo más plano posible, entonces lo vamos a poner acá, lo más plano posible. Yo lo voy a coser o lo voy a pegar mejor acá. Entonces, mis chicas, vamos ahora a trabajar. Nos resta tejer ya. Lo que nos queda ya para tejer es la hombrera, que le llamo yo, o lo que va en el hombro de tono gris, con el hilo gris. Bueno, mis chicas, para la hombrera voy a trabajar en tono gris y realicé dentro de un anillo mágico 6 puntos. Y para la ronda 2 realicé aumento en todos los 6 puntos, con 12 puntos en total. Y ahora voy a realizar la ronda 3. Vamos a realizar por hebra trasera.
tomando solo las hebras traseras, y vamos a hacer la secuencia de 1, 2, 3 y un aumento. Y repetimos 1, 2, 3, aumento. Una vez más, 1, 2, 3 y en el último aumento. Y aquí terminamos. Lo vamos a bajar, ese bordito lo hicimos por hebra trasera para que nos quede hacia abajo esa ronda, listo, como una hombrera. No sé cómo le llaman en sus países. Y aquí vamos a hacer ahora tiras para que queden como las cadenitas colgando, ¿listo? Para esas tiritas, mis chicas, lo que vamos a hacer es ir enhebrando. Entonces, cada 2 puntos o cada punto intermedio, aquí hice una, voy a dejar un punto y en el siguiente tomo la hebra trasera y enhebro y realizo 5 cadenas allí. Bien ajustaditas, 2, 3, 4, 5. Y corto el hilo, ajusto, tiemplo, ajusto en la parte de adentro también, y así voy a ir haciendo cada punto por medio. Listo, para que nos queden todas las tiritas. Estas las podemos cortar más bajitas o si las quieren más larguitas. Esta tirita, lo que nos queda lo podemos cortar al tamaño que gustemos, y esta parte es lo que vamos a coser o a pegar sobre el hombro. Yo aquí tengo nuestra muñeca y lo vamos a coser así o a pegar ahí, que queden las tiritas colgando. ¿Listo? Vamos a hacerlo dejando el espacio del pecho, mis chicas, del cuerpo, porque por ahí no vamos a hacer tiritas. Entonces dejemos como unas 3 o 4 puntos sin realizar y seguimos así por el otro lado, por la espalda, para que también pues aquí para que vamos a hacer tiritas, ¿cierto? Si va a ir pegado al cuerpo. Entonces no es necesario, solamente por este lado, por detrás, y quedaría terminada ya nuestra hombrera. Mis chicas, tenemos bastante labor. Tenemos que coser piezas, por ejemplo el cabello, tenemos que cortar también, coser también las moñitas, las coletas. Tenemos bastantes cositas por realizar. Tenemos que pegar aquí las rodilleras. Todo eso lo voy a realizar y quiero mostrarte a continuación aquí al final cómo nos queda ya terminada. Yo tengo también lo que les mostraba en el tutorial parte 1, que es esta cadenita que compré también para el collar de Rumi, y me quedó todo esto. Lo voy a utilizar para ponérselo aquí también en la falda, se va a ver súper lindo. Cómprensela, eso lo venden en cualquier parte donde venden cositas de bisutería. Y mis chicas, voy a hacer todo eso y quiero mostrarte a continuación los detalles y todo cómo queda terminado, consejitos, truquitos que necesito darles. Con respecto a la expresión del rostro, ya saben, en este momento voy a hacer una transmisión en vivo. Las que se quieran unir pues siempre están ahí pendientes de cuando hago en vivos, y les doy gracias, mis chicas, porque siempre me acompañan y voy a hacerlo, así que les va a quedar guardadito para cuando se suba este tutorial, pues ahí va a estar en las transmisiones en vivo. Solamente pica el canal y ahí vas a ver en transmisiones en vivo el bordado que voy a dejar guardado a continuación. Si no, pues aquí a continuación, terminando este video, te voy a decir más o menos paso a paso cómo lo hicimos para que tú también lo puedas realizar. Recuerda ir al otro canal, Angélica Amigurumi, suscribirte también por allá, ver los videos que les subo, son de apoyo a estos videos de costura, de bordado, de maquillaje en los amigurumis, así que les sugiero ir por allá también a checarlo y dejar sus cariñitos por allí. Recuerda, mis chicas, que no pueden irse sin dejar su comentario, sin dejar el comentario cómo les pareció, y también dejar allí qué otro diseño les gustaría. Saben que el próximo tutorial va a ser el de Zoe, así que estén pendientes. No se me vayan, que ya les voy a mostrar cómo vamos a terminar todo nuestro proyecto de Mira. Bueno, mis chicas, así hemos terminado a Mira, esta preciosa guerrera K-pop, nuestra segunda guerrera K-pop. Nos queda pendiente
para después la siguiente semana comenzamos con Zoe. ¿Listo? Para que no lo pierdas. Activa la campanita de las notificaciones y YouTube te avisa, ¿vale? ¿Cómo hicimos el bordado, mis chicas? Aquí ya cosí cada moñita, cada colita, cosí el cabello o lo pegué donde les indiqué y el bordado lo hicimos, como te decía, en una transmisión en vivo. Si no, si te parece innecesario, pues aquí te voy a indicar cómo lo hice, pero si puedes y es mejor ir a ver la transmisión en vivo, te lo sugiero para que vayas y lo hagas conmigo paso a paso, ¿listo? Aquí pues lo que realizamos fue primero una iluminación, voy a acercar, a hacerles una ahí a la cámara. Hicimos una iluminación en tono de hilo blanco al ojo, rodeándolo de afuera hacia adentro. Y luego con el hilo negro hicimos dos filas o dos tiras encima del ojo, abarcando una sola ronda hacia abajo. ¿Listo? Y saliendo aquí un puntito después de donde termina el ojo. Luego en la boca hicimos 4 rondas debajo de la nariz, una pequeña desviación hacia arriba abarcando una sola ronda y sosteniendo con un puntito aquí de presión para que no se nos mueva la hebra. Y luego aquí una ronda por encima del ojo, pasamos 2 veces doble hebra por encima, abarcando una ronda también de abajo hacia arriba, ¿listo? De abajo hacia arriba. Y así nos queda, maquillamos un poquito la nariz y los rubores y las mejillas y así nos queda la expresión de Mía, sus tiras de cabello hacia adelante, nos queda así de preciosa. Cosí ya el collar, la tira de cadenas que hicimos, ya terminé y corté esto, las tiras de la hombrera. También aquí ya coloqué una cadenita que se va hacia atrás por lo que la tengo acostada. Y eso es, mi chicas, y también aquí colocamos las rodilleras. Y algo importante que hice también adicional, con el hilo tono gris con el que hicimos la hombrera, y si hacemos por encima 2 ronditas de donde pegamos esta rodillera, una línea encima de la rodilla y 3 abarcando hacia arriba. La de arriba sí la hice doble, ¿listo? Aquí sí solamente hice una línea. Y aquí igual, como para hacer esa iluminación de la bota. Y eso es todo, mis chicas. Ha quedado supremamente linda. Recuerda darle me gusta, comentar, ir y poner tu foto de nuestra mira en la comunidad. Acá en el perfil del canal puedes en el link de comunidad poner tu publicación, tu foto, para que todas las podamos ver o etiquetarme en las redes. También aquí en la descripción encuentras el enlace de todas mis redes sociales. Te agradecería infinitamente el apoyo a los tutoriales con el like, con el comentario, el suscribirte, mis chicas, de suscribirte. Muchas ven los videos sin suscribirse, suscríbanse que es completamente gratis, solamente le dan aquí al botoncito de suscribirse y listo. Y así podemos continuar con más tutoriales y con más diseños preciosos para el canal. Así que gracias por estar aquí. Recuerda adquirir el patrón escrito si lo deseas, por ahí está también disponible. Y mi chica, nos vemos en el siguiente que es con Zoe. Vamos a ver cómo nos queda. Yo sé que va a quedar muy linda también. Gracias por ver, mi chicas, las quiero montones. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.